Morata. Servicios informativos. Comenzamos con la ronda de entrevistas. Tenemos al habla, en primer lugar, a Mónica Álvaro, ingeniero agrícola, vicesecretaria general de UPA Madrid, Unión de Pequeños Agricultores. Buenos días, Mónica, gracias por acompañarnos. Buenos días, Araceli. ¿Qué tal? Bueno, pues a ver qué nos traes esta semana. Yo tenía previsto, a ver qué me dices. Esta semana hablaríamos de ecoesquemas, ya me contarás si es así. Sí, claro, lo tengo preparado. Os voy a hablar de los ecoesquemas que más os interesan en la zona, que son el olivar y el extensivo. Y bueno, ¿y qué es eso de ecoesquemas y por qué es tan importante? Eso, es que ¿qué es ecoesquemas? Que no lo acabo de entender muy bien. Pues nos lo explicas tú ahora cuando puedas. Bueno, a ver, si quieres empiezo y te cuento un poquito lo que son los ecoesquemas. Pues mira, para la nueva PAC no va a haber la parte, no va a haber el pago verde, no va a existir el pago verde. Lo han cambiado por una cosa que se llama ecoesquemas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el ecoesquema? El ecoesquema son determinadas prácticas, en principio verdes, que el agricultor puede realizar, y si las realiza cobra por esas hectáreas donde realice o por toda su explotación un dinero a mayores, ¿vale? Con respecto a lo que cobraba, a lo que valga el derecho. Antes eso se llevaba pago verde, que cobraban el 0,5% de su derecho. Pues si el derecho valía 1, pues cobraban 1,5, ¿vale? Para que eso hagamos a la idea. Pues ahora eso no va a ser así, van a cobrar la gente su derecho y luego, si se adhiere a un ecoesquema, cobrará el ecoesquema. Y si no se adhiere, no lo cobrará. Lo podrá cobrar en unas parcelas sí, que se quiera adherir a esto, y en otras parcelas no. Bueno, pues eso según la decisión que tome cada uno. Y en principio, pues hay determinados ecoesquemas diferentes. Y bueno, venía a hablar de los que creo que os pueden interesar, porque por ejemplo los de pastizales, por la zona no tenéis muchos, pero cultivos herbáceos, pues sí. Entonces quería comentaros los poquitos ecoesquemas que se pueden sumar. Hay algunos que son muy fáciles de trabajarlos. Uh-huh. Y bueno, pues casi todo el mundo se va a poder adherir a uno de ellos, ¿no? Bien, pues tú dirás. Estos ecoesquemas no son definitivos porque todavía están en conversaciones con Europa. Esto es la propuesta que ha llevado el Ministerio a Europa. Y luego Europa corregirá estos ecoesquemas, nos dirá lo que no les gusta o lo que haya que cambiar, y entonces Europa otra vez con los sindicatos agrarios, el Ministerio y tal, decidirán unos nuevos ecoesquemas ya más afinados a lo que Europa proponga. Bueno, pues un nuevo ecoesquema será la rotación de cultivos. Bueno, es una rotación de cultivos un poco más exigente que la rotación de cultivos que ahora se exige en la PAC. ¿Y qué dice? Pues que la rotación de cultivos se tiene que hacer en al menos el 40% de la superficie de tierra de cultivo de herbáceos que se acoge a esta práctica. Por ejemplo, si tú acoges toda la explotación, pues si tú tienes alfalfa, que eso dura más de un año, pues eso no tienes por qué rotarlo, porque solo te obligan al 40%. Bien. Esto se puede rebajar a un 25% si hay más de 25, si hay un porcentaje grande de cultivos plurianuales, como el tema de la alfalfa. En zonas de regadío, pues esta práctica será más difícil de cumplir, porque habitualmente estamos acostumbrados a plantar maíz. Bueno, pues aquí habrá que pensar en meter una parte de otro tipo de cultivos, también de regadío, que no sea maíz. ¿Cómo que puede ser? Una exigencia. ¿Y qué puede ser, por ejemplo? ¿Cuál? Pues, por ejemplo, pues alfalfa, remolacha, patatas. Uh-huh. Bueno, hay muchísimas alternativas. Lo que pasa que va a suponer un cambio drástico para los agricultores que están acostumbrados, que tienen la maquinaria ya adaptada a lo que plantan ahora. Pues en los cambios pues van a suponer pues un cambio de trabajo, de dinámica y bueno, en principio pues a lo mejor pues el periodo de adaptación pues va a ser complejo. De todas formas, se puede rebajar este porcentaje al 25%, entonces solo tendríamos que
que rotar el 25%, el resto no. Entonces, bueno, pues habría que adaptarse, no es fácil, pero hay que, seguramente que este tipo de prácticas, si no son esos porcentajes, cambien, pero va a seguir este ecoesquema, ¿vale? Vale, y te iba a preguntar, bueno, perdona mi ignorancia, ¿no? Entre el pago verde y el ecoesquema, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es más beneficioso o lo que tú estás contando? La verdad es que no se puede hablar de más beneficioso o no. Ahora, el pago verde actual lo cobran casi el 100% de los agricultores, sí, porque las exigencias para el cobro son bastante livianas. Las exigencias ambientales que se le pide al agricultor pues son cosas como no dejar basura en el campo, arar no arar a favor de pendiente, unas determinadas prácticas que son una pequeña rotación de cultivos, que son lo que habitualmente la gente hace. No les exige nada más exigente que lo que están acostumbrados a hacer en sus cultivos. Sin embargo, estos ecoesquemas están dotados de más cantidad de dinero, la compensación es un poco más alta que lo que se daría en el pago verde, pero exigen una mayor unas prácticas más complejas y un cambio en el cultivo. Muchas de estas prácticas simplemente van a suponer un cambio de cultivo, pero no van a suponer una merma de lo que el agricultor puede conseguir en cuanto a su cosecha porque, por ejemplo, la rotación de cultivos en general es beneficiosa, se va a potenciar el uso de leguminosas, que eso mejora la capacidad del suelo de absorber materia orgánica, de nitrógeno, o sea que son prácticas que también van a ayudar a aumentar los beneficios del agricultor. Pero ¿qué pasa? Que hay que adaptarse a ellas, y los criterios de adaptación son complejos. Hay que cambiar muchas dinámicas, hay que cambiar muchas formas de trabajo. Entonces va a suponer un hándicap en el sector y una revolución en el sector que, en general yo creo que al sector le va a venir bien, pero no quiere decir que particularmente a cada uno le venga bien, ¿sabes? Claro, ¿y tienen que invertir algo más o no para estos cambios? Hombre, pues si tienes que plantar una cantidad mayor de tierras, en lugar de dejarlas en barbecho, pues evidentemente tienes que gastarte más en semilla y tienes que plantar más. Sí. Si tú estás acostumbrado a dejar el 50% de tu superficie en barbecho y ahora te están obligando a dejar a no dejar más de un 40%, en zonas secas de baja pluviometría como es vuestra zona, pues quiere decir que tienen que plantar un 10% más. Yeah. Pues si estás hablando de agricultores mayores que ya les está costando plantar el 50%, pues es un problema añadido. Pero el hecho de plantar un 40% lo que les hace a los agricultores les obliga a plantar leguminosas para hacer cohechos, es decir, plantar leguminosas y luego plantar un cereal. Eso mejora en general el suelo, mejora entonces es un problema de la adaptación, pero luego yo creo que la gente que se suba al carro de los ecoesquemas pues va a tener beneficios. Más beneficioso, sí. Y más avanzado, ¿no? Por el cambio. Y por otra parte, ¿para cuándo está previsto? ¿Esto es de inmediato o a largo plazo? Será para el año que viene. Para el año que viene. Sí. Bueno, los ecoesquemas son muy complejos. Te he contado uno que es de rotación de cultivos. Sí. Te lo voy a terminar de contar y si quieres dejamos el resto de ecoesquemas para otra vez porque son muy complejos. Son varios. Y mira, pues tienes que tener un mínimo del 10% de la tierra arable, tienes que plantarla de leguminosas, ¿vale? Eso es también otro criterio para que te den este ecoesquema de rotación de cultivos. Tienes que meter leguminosas y luego el barbecho. No puede ser en zonas de alta pluviometría mayor del 20% y en zonas de baja pluviometría mayor del 40%. Y se pueden hacer barbechos semillados, es decir, semillar plantas de flor o dejar cubierta vegetal que no se are el barbecho, se deje, como lo llaman en la zona, sucio el barbecho, y luego ya se limpia
antes de que salgan las flores y no para que no echen semillas. O sea que es barbecho semilloso se llama, ¿no? Que serían... Se llama así, lo llaman como barbecho sucio, como porque como que no lo limpian, ¿no? Que está con la hierba. Sí. ¿Vale? Entonces simplemente dejas salir la hierba y luego ya lo siegas o lo incorporas, ¿no? Esa materia vegetal. Y luego en todas las tierras de regadío van a tener que tener, además del cuaderno de explotación, un plan de abonado y un plan de riego diseñado por un técnico y firmado por un profesional. Esto también va a suponer un hándicap para el sector, que actualmente no está necesitando este tipo de planes, pero también a su vez va a suponer una mejora, porque no es lo mismo hacer lo que hago siempre que una persona te diga, pues mira, para hacer lo que haces siempre, mejor haz esto para mejorar, o un plan de abonados para reducir la cantidad de abono que echamos, o para optimizar esa cantidad de abono. Entonces, por una parte, nos supone al agricultor un problema y un esfuerzo mayor, pero estoy seguro de que a la larga será un beneficio para el agricultor económico y para todos. Y luego te voy a contar cuánto dinero dinero nos dan por esto. Eso es, a ver. Esto es también lo que nos interesa. Claro. Todavía no está cerrado. Yo os voy a decir el borrador que sacó el ministerio, ¿vale? Bien. Pues mira, para tierras de secano está secano húmedo, secano y regadío. Entiendo que a nosotros nos darán zona de secano. Son 52,35 euros por hectárea, ¿vale? Y en regadío 156,78 euros por hectárea. Haciendo la media un poco, es un poquito más que el pago verde, porque en secano, estos secanos suelen tener derechos de 80 euros, el pago verde serían 40 y está hablando de 52, o sea que sí que son un poquito más que lo que se les paga por el pago verde, pero bueno, tampoco son cantidades muy elevadas, eso también, y las exigencias son mayores. Son mayores. ¿Y dónde se pueden, bueno, pues para informarse de todo este plan y cómo va y todo esto, cómo se pueden informar o cómo lo hacen? Pues ¿A través de UPA? Vamos a hacer una reunión en Colmenar de Oreja el 16 de marzo. Ah, bien, sí, que esto te iba a preguntar, que había unas jornadas de difusión, ¿no? Sí. En Colmenar de Oreja. Bien. El 16 de marzo tenemos la jornada a las 6 de la tarde en la Asociación de Agricultores. Muy bien. Y ahí ya pues se informa de todo esto, de cómo va y cómo va a ser el cambio y todo, ¿no? Sí, vamos a presentaros todos los ecoesquemas, ya os he contado uno, sí, pero vamos a informar de todos los demás. Esta no es la única opción de rotación de cultivos para tener un ecoesquema, hay muchas más opciones. Contra más opciones, mejor, porque así tenemos más posibilidades de adaptar nuestro cultivo a la posibilidad que más nos guste, al ecoesquema que más nos guste. Entonces, también hay ecoesquemas especiales para el olivar, que, bueno, pues serían muy interesantes para vuestra zona, sobre todo para esos olivares que no son excesivamente productivos y que, bueno, pues que los nuevos ecoesquemas reducen las labores y el trabajo que hay que hacer en el campo. Y bueno, yo creo que podría ser bastante interesante asumir estos ecoesquemas. Y bueno, el 16, lo vuelvo a repetir, el 16 de marzo a las 6 de la tarde en la Asociación de Agricultores de Colmenar de Oreja podéis venir y os explicamos todos estos ecoesquemas y todo lo que tenéis que hacer para adaptar vuestro cultivo a los nuevos pagos de la PAC y que no os pille de improviso. Me parece muy bien, me parece muy interesante, Mónica. Bueno, ¿y algún ecoesquema más? ¿Nos puedes decir? Bueno, si quieres que te cuente algún ecoesquema más, a ver, vamos a ver. Que sea adaptable a esta zona, más o menos. Sí, claro, uno adaptado a esta zona, por ejemplo, la agricultura de conservación. Esto es otro ecoesquema. La agricultura de conservación se basa en la siembra directa. Es decir, que nosotros vamos al cultivo, en lugar de levantar todo el rastrojo, sembramos encima del rastrojo anterior. Sí. Este ecoesquema es un poco más complejo que el anterior porque hace falta sembradoras específicas. No nos vale con la sembradora que estamos usando habitualmente para cuando sembramos sobre un terreno totalmente limpio y arado, ¿no? Pero tiene unos beneficios bastante importantes y me gustaría traer un día al programa a algún agricultor que lo esté haciendo aquí en Madrid, que hay bastantes,
porque están teniendo, sobre todo en estos años que están siendo secos y que están habiendo problemas de precipitaciones, están teniendo muchas mejores cosechas que los cultivos que se aran, porque el hecho de arar seca el suelo. Al secar el suelo tiene menos reservas hídricas el suelo. Cuando tú plantas está más húmedo, entonces tiene como más reservas para crecer. Y ahora mismo, estos días antes de estas lluvias, pues se veía claramente una mejora los cultivos de siembra directa con respecto a otros cultivos. Pero también todas estas mejoras se ven con el tiempo, no es el primer año, tienes que llevas haciendo esta práctica varios años. Ya. Y bueno, pues esta práctica también te pagarían exactamente lo mismo que la práctica anterior, es el mismo valor económico. Ya, pero la diferencia es que se necesitaría una sembradora diferente, ¿no? Sí, pero también usas menos, te ahorras mucho dinero en combustible, porque tú solo vas al campo a sembrar y no tienes que arar previamente, entonces ese arado tienes que ir al campo y levantar la tierra. Es una labor bastante importante de consumo de gasoil, y al precio que está el gasoil es bastante interesante esta medida, porque aunque obtengamos los años que llueve menos, solemos obtener con este tipo de siembra un poquito más de cosecha que los cultivos tradicionales, pero los años que llueve bien y es un buen año, con esto siembra directa solemos quedarnos un poquito por debajo del resto de producciones. Uh-huh. Pero claro, estás arando menos y te estás gastando menos dinero en el tractor y menos horas de tu trabajo, y puedes llevar más tierras. Entonces, bueno, una cosa se va compensando con la otra, y hay mucha gente bastante metida en esto de siembra directa. También te gastas con siembra directa más en herbicidas. Bueno, tiene sus compensaciones, sus cosas malas y sus cosas buenas, pero bueno, yo lo que tengo de experiencia aquí en Madrid es que hay muchos agricultores que se están pasando y que están teniendo buenos resultados. Bueno, pues entonces está más o menos, pues sí que es aceptable por parte de los agricultores, vamos. Es otra opción, opción. Si no queremos rotación de cultivos, podemos meter este criterio de agricultura de conservación. Muy bien. Bueno, y esto es otra más. Y entonces, ahora quería yo preguntarte sobre la participación de UPA en la Comisión de la Comunidad de Madrid sobre el despoblamiento. Podemos hablar también de ese tema, pero si quieres terminar algo más de los ecoesquemas. Te dejo el resto de ecoesquemas para la próxima, porque yo creo que ya hemos dado demasiado conocimiento de esto, y es complejo. Y como tenemos la reunión el 16, que es antes de que nos volvamos a ver, si quieres ya el 19 te cuento cómo han visto los agricultores este ecoesquema, cuáles han sido los que más interés han tenido. Te cuento la reunión y hacemos un resumen de los que más interés han tenido para los agricultores de vuestra comarca. Perfecto, me parece ideal. Bien, pues ahora háblanos de esto, de la despoblación, sobre el despoblamiento. Pues llevamos a la Asamblea de Madrid los datos de despoblación de la Comunidad de Madrid. Se han perdido el 30% de la tierra arable, que ha dejado de cultivarse. Hay un montón de regadíos que se han convertido en secanos en un 74%. Es una cifra enorme. Las explotaciones ganaderas se han reducido un 30%, y el sector agrario, como ya sabéis, está muy envejecido. Yeah. Entonces, pues hay un verdadero problema de despoblamiento, y despoblamiento futuro, porque el campo se va vaciando y los pueblos pequeños viven en gran parte del campo. Uh-huh. Entonces, Madrid tiene un 60% de municipios rurales, pero sin embargo en el PIB la agricultura y la ganadería solo somos un 0,2%, por eso no nos hacen nadie caso, ¿no? Claro. Pero hay que tener en cuenta que gestionamos el 56% del territorio, y que si los agricultores y los ganaderos, ese territorio estaría totalmente sin gestión, con posibilidad de incendios, con un montón de problemas asociados a que el hombre se retire de una superficie que antes trabajaba. Entonces habían generado unas sinergias con el medio ambiente en la que todo el mundo estaba equilibrado. De repente el hombre se va y ahí se produce un desequilibrio. Entonces está habiendo problemas, pues plagas, enfermedades, incendios, y el hombre tiene que seguir manteniendo esta superficie de cultivo. ¿Y cuál sería la causa? ¿Cuál es la causa, Mónica? Pues
la despoblación, y hemos pasado varias medidas que apaliarían un poco la despoblación, y bueno, hemos hablado de la red de carreteras secundarias, que está muy deteriorada, que para ir con un coche a un pueblo no pasa nada, pero es que los agricultores y los ganaderos necesitamos carreteras donde puede ir un tractor, donde se puedan cruzar 2 tractores o un tractor y un camión, y las carreteras cada día están peor. Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Además, hemos visto una clara diferencia entre las carreteras que van a sitios donde va muchísima turismo, que las carreteras que van a pueblos de agricultura o ganadería. Esto no puede ser. Claro. La gente vale lo mismo, vaya de turismo o no. Entonces queremos que a todos se nos trate de la misma manera y que haya una red de carreteras que esté en condiciones y que sea suficiente y con calidad. Bien. Luego, dime. Una cobertura de las telecomunicaciones. Vosotros sabéis que en los pueblos pues tenemos un teleoperador. Es que si tienes cobertura con uno, a lo mejor ya no tienes con otro. Los agricultores necesitan una posibilidad de tener GPS para mejorar sus campos, para tener sus tractores con guiado, para plantar, por ejemplo, para la plantación de ajos que hay en vuestra zona. Bueno, pues es que hay en sitios del campo que no hay posibilidad de tener un GPS en el tractor, porque no hay cobertura, y tienen que gastarse los agricultores mucho dinero en poner repetidores. Claro, bueno, pues eso creemos que debería promoverlo a la administración pública. Y en este caso, el Consejo de Gobierno en funciones había implementado unas 100 medidas. ¿Tiene algo que ver con esto? Pues, hombre, la Comunidad de Madrid puso unas medidas del Plan Terra que se sacó. Bueno, nosotros consideramos que la mitad de esas medidas ya estaban implementadas o no eran medidas para nada en relación con el campo. Y bueno, y otras pues sí, hay algunas cosillas que se pueden salvar, pero vale, básicamente es un plan vacío de contenido. Son medidas vacías. Ya. Y también había 24 propuestas que se encuentran en fase de ejecución. Sí, por ejemplo, una cosa que podría ser interesante para los agricultores de la zona sería que el IMIDRA ha puesto a disposición de agricultores y ganaderos un sistema de asesoramiento que se llama Agroasesor, y pueden mirarlo en su página web y pedir que les asesoren un especialista sobre su explotación. Ya, has dicho el IMIDRA. El IMIDRA les puede informar a través de su página, ¿no? Es decir, pueden buscar información ahí. Sí, y además buscan agroasesores Comunidad de Madrid y ellos pueden acceder a este sistema de asesoramiento. Hay un agroasesor especializado en cada uno de los cultivos y bueno, pues les animo a que intenten utilizar esta nueva herramienta que nos brinda el IMIDRA y que me parece esencial y estamos desarrollando junto con las organizaciones agrarias, que esperamos en breve tener una colaboración con los agroasesores y poder llegar a más agricultores, porque realmente los agroasesores son 5, o sea que tampoco hay tanto personal, pero bueno, esperamos generar una red de trabajo y que sea muy positivo para el sector. Muy bien, y en cuanto al despoblamiento, ¿con quién se gestiona? ¿Hemos dicho con el Consejo de Gobierno? ¿O cómo lo hace? No, bueno, hay una comisión en la Asamblea de Madrid que está trabajando el tema del despoblamiento. Uh-huh. Le hemos pasado también varias medidas, como un plan de reestructuración integral de regadíos en la Comunidad de Madrid, o la necesidad del fomento de la agricultura en los jóvenes con un banco de tierras. También le hemos propuesto una gestión proactiva de las faunas silvestres, porque estamos teniendo muchos problemas de que como el hombre se va retirando del campo, pues la fauna va ocupando su lugar, y cuando quieres recuperar terreno está lleno de conejos y los jabalíes te levantan las patatas, y eso claro. Pues evidentemente no ayuda a nada a que un joven se incorpore en la agricultura. Y por supuesto pedimos una promoción de alimentos de Madrid y una compra pública, que la Comunidad de Madrid compra muchísimos alimentos en hospitales, en colegios, y que tengan en cuenta los agricultores de Madrid para hacer estas compras. Me parece muy bien. ¿Y cómo ves a los jóvenes? Bueno, hemos dicho que están desmotivados un poco, ¿no? Pero ¿ves por otra parte que se interesan?
Yo veo un interés bastante creciente de jóvenes que quieren incorporarse en el medio rural, pero les veo con muchas dificultades, porque muchos de estos jóvenes no provienen del medio rural. Entonces se encuentran con que no encuentran tierras, con que no encuentran espacio para desarrollar sus cultivos, y luego la agricultura, pues como sabéis, tenemos un problema de precios, que eso es endémico y parece que ha venido para quedarse, y claro, un sector que requiere tantísima inversión y la rentabilidad es reducida y el riesgo es bastante alto, pues incentiva poco a los jóvenes a quedarse. Pero claro, debe tener algo la agricultura, que siempre hay gente muy interesada en dedicarse a esto, porque es un trabajo maravilloso y precioso. Pero claro, si la rentabilidad también hace que los jóvenes huyan un poco de este trabajo. De hecho, tenemos una manifestación el 20 de marzo. Sí, esto te iba a preguntar por la manifestación, porque está en defensa del mundo rural, agricultores, ganaderos y cazadores, bajo el lema La España vaciada. Sí, pues es que muy bien, lo han hecho perfectamente. O sea, nos hemos juntado todas las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPAM, para intentar juntarnos para defender el mundo rural. Se han unido a nosotros también los cazadores, porque bueno, sentimos la presión de la ciudad, que nos quiere un poco desplazar del campo, y que el campo sea solamente pues algo bonito para ir a ver, y eso no puede ser. El campo tiene que ser productivo, el campo tiene que ser económicamente rentable, tenemos que tener unos precios justos, y que cada uno se le pague el trabajo que está realizando y el valor que tiene de su trabajo. Efectivamente. Y los agricultores, su valor es inmenso. Y una de las cosas que dijimos en la Asamblea de Madrid es que tener un campo fuerte es tener un país independiente, que no dependamos de ningún otro país, que tengamos que estar a bien con nadie para poder alimentar a nuestra población. Y eso ahora con estos problemas internacionales que tenemos en Europa. Sí, ya lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba es que no tengamos agricultores y ganaderos para dar de comer a nuestra población. Yeah. Entonces, en este momento hay que pedir un apoyo máximo de todo el mundo a que el gobierno ponga el apoyo máximo a los agricultores, que favorezca la agricultura y que favorezca unos precios suficientes para que los agricultores y ganaderos pues tengan unos rendimientos a su trabajo como cualquier otro trabajador. Claro, totalmente de acuerdo. Y el tema de los cazadores, que creo que es por primera vez, ¿no?, que se han unido. Sí. También tienen su papel ahí con el tema de la caza. Pues mira, claro que tienen su papel. A cualquier agricultor que plante trigo, cebada por vuestra zona, y cuando ve que la mitad del cultivo está comido por conejos alrededor, y que no hay cazadores, y que para pedir un permiso tardan no sé cuánto, un mes y medio, y que luego se acaba el permiso 2 meses más tarde de lo que te lo han dado la Comunidad de Madrid, porque el periodo se acaba. Y cuando tenemos unas plagas de conejos, plagas de jabalís en la sierra, los buitres te están atacando a terneros. O sea, que es una presión de la fauna que ya es inadmisible. Entonces necesitamos que se gestione la fauna desde un punto de vista de que el campo tiene que ser productivo, y por supuesto tiene que haber conejos, y por supuesto tiene que haber jabalís, pero en cuánta medida, en la medida en la que haya espacios suficientes para que esos animales vivan. Entonces pues hay que gestionar las poblaciones, porque antes se gestionaban y había un equilibrio. Ahora han dejado de gestionarse, entonces el equilibrio, pues ya no hay equilibrio, y los jabalíes pues no permiten que haya una agricultura saludable con unos beneficios suficientes. Y si queremos que los jabalíes se coman el trigo, pues súmanos el precio del trigo y se acabó. A nosotros no nos da igual que haya conejos, pero si me pones el precio del trigo al doble, pues que se coman la mitad los conejos, que aquí lo que queremos es vivir. Efectivamente. Pues vamos a recordar la manifestación que está convocada para el día 20 de marzo, en defensa del mundo rural, agricultores, ganaderos y cazadores, bajo el lema La España vaciada. Muy bien. Bueno, pues Mónica,
Está muy bien todo lo que nos has explicado, y la próxima que tengamos, dentro de 15 días, volvemos a hablar, nos vas a informar de lo que ha ocurrido pues en todo esto, Colmenar de Oreja, Sí. las jornadas de difusión de la PAC 23 y bueno, lo que más también destacado nos quieras decir. Bueno, yo solo quiero comentaros que, por supuesto, hay que lo saben los agricultores, pero ya está abierto el periodo de la PAC. Hay que empezar a solicitar la PAC cuanto antes mejor. Está abierto el plazo de los seguros agrarios y hay que empezar a moverse, que luego al final de temporada estamos todos los técnicos hasta arriba de trabajo y tenemos que empezar cuanto antes. Así que animo a todos a coger el teléfono, llamar a su organización agraria o a quien les haga la PAC y ir para tramitar su expediente lo antes posible. Y invitados, por supuesto, el 16 de marzo a las 6 de la tarde en Colmenar de Oreja, en la Asociación de Agricultores, a venir a la jornada donde os explicaremos la nueva PAC. Pues muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Ahí queda el mensaje. Digo, Silvia, perdóname, Mónica. Mónica, pues ya nada, para la próxima ya hablaremos de nuevo. Muchísimas gracias, Vale. Mónica. A ti, muchísimas gracias. Un beso.